Hola gente, ¿cómo están? Bueno, acá en realidad les quería hacer un ejercicio más que nada práctico. ¿Qué pasa en el caso del varón? ¿No? En el caso del varón vamos a encontrar la mamá, decíamos que tiene dos X, pone X y X, ¿no? Y el papá tiene X, Y. Supongamos que la que está dañada es la del papá, ¿no? Entonces, bueno, yo lo que hago es así, como para que vean cómo lo hago. Esta es la dañada, o sea, se las voy a hacer así como para que, como para que me entiendan. Bueno, esta I, que es la I del padre, está dañada, ¿no? Bueno, son pocas igual los casos en que está la I dañada. Ojo, creo que son contados casos. Pero bueno, supongamos que la I está dañada. Entonces, que acá es donde se va a ver en los árboles, en el árbol genealógico, van a ver que si afecta a todos los varones, quiere decir que probablemente, ¿no?, sea una ligada al sexo, ¿no? Y puede que sea una ligada a la I, ¿no? ¿Por qué? Porque puede pasar esto. La mujer tiene dos X, sí o sí. Entonces, la mamá le pasa una X a la hija y el papá le pasa una X a la hija. Lo mismo pasa acá. X, X, ¿no? Entonces acá vamos a tener la mitad de posibilidades que, o sea, yo diría 100% de posibilidad de que las mujeres de todas las generaciones salgan intactas, indemnes de esta enfermedad. ¿Qué pasa? Primero que está ligada a los varones, ¿por qué? Únicamente a los varones, ¿por qué? Porque la mujer no tiene I, entonces nunca va a estar afectada la mujer, ni siquiera va a ser portadora, nunca. Entonces, la mamá le pasa la X y el papá le pasa la I dañada, ¿no? Y ahí tenemos esta característica, ¿no? Vamos a ponerle la X. Yo lo hago más grande y todo, pero bueno, ahí está. Le pasa la I dañada. Lo mismo sucede acá, ¿no? Lo mismo sucede acá. La X se la pasa a la mamá y la I se la pasa el papá, ¿no? Y es la I dañada, ¿no? Entonces la vamos a poner acá, para que me entiendan. Entonces acá, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener un 50% de probabilidades de que tengan un hijo enfermo. ¿Qué pasa en este caso? ¿No? Porque es interesante analizar qué es lo que sucede en este caso. Si nosotros queremos determinar si es recesiva o dominante, podríamos decir en este caso que es pseudodominante en realidad. ¿Por qué pseudodominante? Porque no afecta a las mujeres, entonces podría saltar generaciones. Pero para los varones es dominante, ¿no? Porque si por ejemplo mi marido tiene una enfermedad de este tipo que está dañada la I, si tenemos un hijo sí o sí va a expresar, si tenemos un hijo varón sí o sí va a expresar la enfermedad, vamos a tener un hijo enfermo, ¿sí? Esa es la cuestión. Entonces por eso se dice que es pseudo recesiva, pseudo dominante. Vamos a ver otro ejemplo, ¿no? Supongamos que la que está dañada es la X, ¿no? Es la X de la mamá y la X del padre. Bueno, en este caso va a tener, por supuesto, muchas probabilidades de que tenga hijos enfermos, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el papá le va a pasar esta X a su hijo, la X dañada. La mamá le va a pasar la X dañada a su hija. El papá le va a pasar la I y la X, la mamá le va a pasar la X dañada. Entonces, ¿qué va a suceder acá? Por más que la hija tenga la otra X para poder compensar, digamos, la función que la otra no puede cumplir,
Entonces, ¿qué va a pasar? Va a expresar igual la enfermedad, porque su papá también tiene la enfermedad. Entonces va a tener una hija, va a tener probabilidades de que su hija tenga una hija enferma. Igual que en el caso del varón. ¿Por qué? Porque incluso él no tiene la Y, o sea, no tiene otra X para poder compensar. Entonces se le va a pasar, va a expresar la enfermedad. Acá ya hay un 50% en estos dos casos de que tenga hijos que expresen la enfermedad. ¿Qué pasa acá? El papá le va a pasar esta X que está dañada a su hija, mujer. Y la mamá le va a pasar una X sana. Entonces acá vamos a encontrar una portadora, ¿no? Entonces va a haber un 25% de probabilidad de que sea portador, un 50% de que su hijo exprese la enfermedad y un 25% restante de probabilidad sacando ¿no? Porque en realidad no lo puse así para que se entienda, pero... Y va a tener un 25% de probabilidad de que no exprese la enfermedad, de tener un hijo sano, ¿no? Esto es lo que va a suceder en este caso. Vamos a ir a lo que sucede acá, ¿no? Con estas... con el árbol genealógico. Que, como yo les dije, a mí me parece mucho mejor este método de Punnett del cuadro que sinceramente que la verdad que no. No, me parece más específico el de Punnett que el del árbol genealógico, pero bueno, quizás lo vean en algún examen o algo, ¿no? Obviamente con ciertos datos que vamos a ver más abajo, puse un ejercicio que tiene que ver con los datos que les pueden llegar a ver en un examen. Bien, esta es la mujer y este es el varón. Mujer afectada, le puse una X, pero no porque sea ligado al sexo, pero bueno. Pueden llegar a ver este tipo de cuadros. Si la mamá está afectada y el papá sano, entonces va a tener una probabilidad de que, en el caso de las dominantes, de tener una hija enferma, porque le pasa, el cromosoma se lo pasa a la hija y necesita un solo alelo para que la enfermedad se exprese. Va a tener la probabilidad de tener una hija mujer enferma y un hijo varón enfermo. Y va a tener la otra mitad de que dos de sus hijos sean sanos. ¿Sí? Va a tener mitad y mitad de probabilidades. En este ejercicio, ¿no? Estamos hablando de afectados. Ni siquiera hay portadores. Este cuadro ya me da un indicio de que veo que no hay portadores. Todos son afectados, todos expresaron la enfermedad. Por lo tanto, estamos hablando de una enfermedad dominante, porque no veo que haya portadores. Esto ya me da un indicio. ¿Qué pasa acá? Se casa con una mujer enferma, tienen varios hijos, digamos. Acá tiene tres hijos enfermos, ¿no? Bien, de 1, 2, 3, 4, 5. Tienen 5 hijos. De los 5 hijos, 3 están enfermos, ¿no? Por lo que les decía de esta cuestión azarosa que hay. Esta hija se casa con una persona sana, con un hombre sano. ¿Qué pasa acá? Que vemos que tiene de 4 hijos, la mitad de sus hijos expresa la enfermedad. Obviamente que los sanos se casan con otros sanos y no expresan la enfermedad como puede que sí. Eso depende de si es recesivo o no. Pero en este caso estamos hablando de dominante. Sabemos que es dominante, ¿por qué? Porque no saltea generaciones, ¿no? Primero eso, y que no hay portadores. No vemos un cuadradito pintado por la mitad como portador, ¿sí? Entonces eso nos indica que ya es dominante. Nos indica que es autosómica, porque vemos varones que también están afectados, no solamente las mujeres, sino los varones. Aparte porque el primer enfermo, digamos, de la familia que se registra es el papá varón, digamos.
Entonces, esta poca información que tenemos en este árbol nos determina esto, ¿no? Que es dominante y que es autosómica. Es decir, que no está ligada al sexo. ¿Qué vemos acá? Primera, segunda, tercera y cuarta generación. Algunos árboles se los pueden encontrar así. ¿Qué pasa acá? Tenemos la mujer afectada. Otra mujer afectada, varón, mujer, varón. Acá también tenemos la misma posibilidad. ¿Por qué? Porque en realidad no saltea generaciones, ¿sí? Acá, por ejemplo, ¿no? Acá podemos, bueno, acá no está pintado, que eso está mal, pero bueno. Yo por lógica, ¿no? Supongamos que este esté pintado por la mitad. Suponemos que es portador, ¿no? Entonces acá de este matrimonio hubieron 2 hijos. Uno sano o portador y otro enfermo, que efectivamente expresó la enfermedad. ¿Qué pasa acá? Esta es portadora, ¿no? Que quizás pensó siempre que era sana y que no tenía nada y bueno, hasta que tuvo un hijo, una hija, quiero decir, que expresa la enfermedad, ¿no? Entonces ahí es donde se empieza a evaluar la posibilidad de que sea portadora, ¿no? Y es donde se empieza a analizar el árbol genealógico. Bien, vamos a ver un ejemplo así como para que se entienda mejor. Acá le puse el cuadrito, todo muy hermoso. Creo que es el último. Bueno, la hemofilia es una enfermedad recesiva ligada al cromosoma X. Acá le da mucha información en el enunciado, que afecta a la coagulación de la sangre. La mamá es portadora y el papá es hemofílico, es decir, expresó la enfermedad. ¿Qué posibilidad tiene la hija de tener esta enfermedad? Y vamos a verlo acá. Nosotros decíamos, la hemofilia es una enfermedad recesiva, o sea que tiene portadores. ¿Por qué? Porque incluso da esta información de que la mamá es portadora. Pero en el caso de que no nos dé esta información de que la mamá es portadora, nos puede decir el papá es hemofílico, ¿no? El papá expresó la enfermedad. Y no nos da esta información de que es portadora, pero ya esta parte del hecho de ser recesiva y que está ligado al cromosoma X, nosotros podemos inferir de que la mamá es portadora, sin tener este enunciado incluso. Bueno, entonces tenemos, y el papá es hemofílico, y lo que se quiere determinar es la posibilidad de tener una hija que tenga esta enfermedad. Vamos a hacer eso. Vamos a poner insertar, forma, bueno, yo lo pongo con el por porque me parece más ilustrativo. Bien, vamos a ver acá. Ignoren esta parte que dice haz clic aquí para escribir texto porque no. Ay, no va eso. Bien, vamos a ver si podemos agrandar. Es que encima no tengo el mouse que yo uso siempre, pero bueno. Bueno, ahí está. Tenemos esta, ¿no? Tenemos que el papá, bueno, la mamá es portadora, o sea que tiene una X dañada. Supongamos que es esta. La X que tiene, la X que tiene dañada, ¿no? Y el papá expresa la enfermedad, ¿no? Entonces vamos a poner pegar acá. Ahí está. Expresa la enfermedad. Está ligada a X, o sea que tiene la X dañada. Es el ejemplo que les daba al principio sobre el varón. El varón no tiene otra X para poder compensar, pero la enfermedad no es dominante, es recesiva, porque está ligada a X, pero la mujer no la expresa, puede ser portadora, y el papá expresa la enfermedad porque no tiene la otra X para poder compensar. Bien, ¿qué pasa acá? La mamá le pasa una X a la hija. El papá le pasa la X a la hija, ¿no? La otra X. Ambos están, ambas X, voy a poner una X acá, pero se entiende que las dos X que se transmitieron están dañadas, ¿no?
Voy a ponerla acá. Ahí está. Las dos X que se transmitieron están dañadas. Por lo tanto, acá vamos a tener una hija enferma. Ya tenemos una probabilidad de que sea enferma. Vamos a ver acá. La mamá le pasa la X sana y el papá le pasa la X dañada, ¿no? Le pasa la X dañada. Vamos a poner acá una dañada. Bueno, entonces, ¿qué pasa acá? Acá se va a producir que puede llegar a tener una hija portadora. Acá ya tenemos las probabilidades. Acá no nos pide en el caso del hijo varón. Acá nos va a arrojar el resultado por un hijo varón. Entonces acá podríamos decir que hay un 50 y un 50 de que la hija sea portadora o de que la hija sea sana. Que sea portadora y que no exprese la enfermedad y otro 50% de probabilidades de que sí efectivamente exprese la enfermedad. Pero tienen 0 posibilidades de tener hijos sanos, de tener una hija sana. Acá me pregunta la hija. Otra cosa habría sido si mi hija o hijo, o hijes, hubiera sido sano. Entonces, ahí sí, arrojaría otro resultado. ¿Por qué? Porque la mamá le pasa la X dañada, ¿no? El papá siempre le pasa la Y, que no hay ningún problema con la Y. Entonces ahí vamos ahí, para la redundancia, acá vamos a tener quizás un hijo varón enfermo porque la mamá le pasó la X dañada y un varón porque la mamá le pasa la X sana y el papá le pasa la Y sana. Entonces acá vamos a tener un 25% de probabilidades de tener una hija enferma, 25% de probabilidades, perdón, 50% de probabilidades de tener de que mi hijo, varón o mujer, sean enfermos. Voy a tener un 25% de probabilidades de que mis hijos sean sanos y un 25% de que sean portadores, ¿no? En este caso específico. Bueno, esa es la ayuda que yo les puedo dar desde mi humilde lugar. Igualmente, yo no tengo las actividades, sinceramente, que creo que en clínica psicopedagógica te daban actividades. Yo la verdad que no lo tengo, no lo encontré al menos. Así que si alguien me lo puede hacer llegar, aunque sea por foto o algo, y yo hago otro PowerPoint específicamente con esas actividades y lo vamos viendo, no hay problema en ese sentido. Así que bueno, lo que le puedo decir, mi humilde lugar, puedo hacer eso. Les digo lo mismo que les dije en el video anterior. Déjenme en los comentarios si necesitan que vuelva a explicar el tema, hay algo que no quedó claro. Yo no tengo ningún problema, la verdad. Así que bueno, me van comentando, me van diciendo qué es lo que se puede hacer y yo no tengo ningún inconveniente, ¿sí? Bueno, les mando un beso y bueno, nada, espero sus comentarios a ver qué me dicen y bueno, nada. Si no entendieron nada también me lo pueden decir, no tengo ningún problema. Así que bueno, les mando un beso gigante y bueno, espero que anden súper bien.